Bendiciones y salud y paz para toda mi amada audiencia que sintoniza esta programación en Facebook con su pastor y doctor Nicanor González, con su programación apologética del Evangelio de Jesucristo, representando la incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church. Y aquí estamos una vez más para entregarle otra entrega de conocimiento bíblico del Evangelio, y estamos en capacidad de maestro. Como dice Efesios 4:11, que el Señor instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y que en estas programaciones mi intención es ser un maestro de la palabra de Dios. Porque después de más de 57 años ministrando y haciendo la obra del Señor, pues hoy en día me siento para compartir con ustedes estas cosas hermosas y maravillosas. Y hemos estado hablando del capítulo 11 de Segunda de Corintios, donde se nos habla de, en el verso 14, que no es maravilla, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz, y que su ministro también hacen lo mismo. Pero antes de ese verso, el apóstol Pablo menciona y dice, en el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y es bien interesante que 2000 años atrás, en el primer siglo apenas, Pablo está hablando de obreros fraudulentos y apóstoles fraudulentos. Y que, en cierta forma, cuando mueren los apóstoles, que Juan fue el último de ellos, cuando en la isla de Patmos en el 95, cuando Diocleciano era emperador de Roma, lo mandó preso a esta isla de presos políticos. Y ahí en esa isla Dios le revela el Apocalipsis a Juan. Y ya después que Juan recibe esa revelación y escribe y todo, Juan es muerto. Después Timoteo en el 96 también es sacrificado, es muerto, también muere. Y él tenía algunos 80 años, de acuerdo a la historia. Y Tito murió ya por el año 105 después de Cristo. Y él dice la historia que tenía algunos 90 años. Así que mueren los apóstoles y Pablo fue como el abortivo, él dice, el último apóstol. Y entonces todos ellos mueren, matan a los profetas del primer siglo por igual, que eran usados para traer a la luz la palabra de Dios. Y que Diocleciano fue un emperador muy inteligente, más que todo. También le llaman Domiciano. Él reinó para el 81 después de Cristo como emperador de Roma. Y él estableció una persecución muy diferente a lo que hizo Nerón, Vespasiano
y los demás emperadores que fueron antes de él, porque él se reunió con los 900 senadores del Congreso de Roma, el Parlamento de Roma, y ellos decidieron atacar a los líderes de las religiones de aquel entonces, que en aquel entonces era el cristianismo y otros grupos que se habían levantado, pero específicamente el cristianismo que había crecido de Jerusalén a Roma con sus seguidores. Y él decidió eliminar a los líderes que estaban al frente de los grupos. Inteligente. Entonces la isla de Patmos, que estaba a 37 kilómetros de Mileto, de la tierra, era una isla que solamente era para los presos políticos. Cuando Roma conquistaba alguna nación, territorio, pueblo, ellos tomaban a esos presos políticos y los desterraban a 37 kilómetros en medio del mar, en la isla de Patmos. Así que la isla de Patmos en sí era para los presos políticos, no era para los cristianos, porque estos presos políticos tenían otra intención en contra del Imperio Romano. Los cristianos no tenían la intención de destruir el Imperio Romano, sino predicar a Cristo el resucitado. Pero este Diocleciano decide que iban a poner también a los líderes religiosos. Y ahí aparece Juan, como el último apóstol que duró tantos años y que Dios lo preservó precisamente para que escribiese el último libro de la Biblia, Apocalipsis, Revelación, que es bien interesante. Y después que él termina con su capítulo 22 y todo, entonces va al martirio y es muerto. Y hay muchas versiones que hablan de Juan como murió. Algunos dicen que pusieron un horno de aceite caliente y lo entraron. Otros dicen otra forma de muerte de Juan. La cosa es que él murió por la causa del Evangelio y por predicar a Jesucristo. Y aún cuando usted lee el capítulo 1 de Apocalipsis, el verso 9 y 10, dice que él estaba ahí por causa de la predicación del Evangelio y estaba desterrado en la isla de Patmos. Y le hago esta introducción porque entonces Pablo no pasó por la experiencia de Juan, sino que Pablo y Pedro estaban en Roma para el año 66 después de Cristo, cuando Nerón era el emperador de Roma. Y Nerón en el año 64 decide quemar a Roma, un hombre que no estaba bien de la cabeza. Y como él veía que el cristianismo estaba arropando con el Imperio Romano y él quería perseguir al cristianismo, entonces quema a Roma y en medio de quemar a Roma entonces le echa la culpa a los cristianos y en el 64 después de Cristo que se forma la primera persecución oficial en contra de la iglesia cristiana. Nerón hizo eso. Y en ese entonces estaba Pablo en esa área de Roma y estaba Pedro también. Y usted sabe que Pablo había apelado a César, porque Pablo nació en Tarso, y Tarso fue una ciudad que conquistó Pompey para los 60 a.C., y entonces al conquistarla, toda la gente que nacían en Tarso eran automáticamente ciudadanos romanos. Entonces Pablo, el papá de Saulo, vivía ahí en Tarso, y Saulo nació ahí, en Tarso. Entonces, como Pompey, el general Pompey, había conquistado a Tarso, todas las personas que nacían en Tarso automáticamente eran ciudadanos romanos. Y lo interesante de Tarso es que Tarso
tenía 220,000 volúmenes de libros, convirtiéndose en la segunda biblioteca más grande de aquel entonces, de esos tres continentes, con excepción de Alejandría, porque Alejandría tenía la biblioteca más grande allá en Egipto, que la había establecido Alejandro el Grande para los años 340, 35 antes de Cristo. Y ahí había una biblioteca de escala mayor. Entonces Tarso imitó a Alejandría y entonces ellos establecieron esa biblioteca. Y lo interesante es que Pablo, el papá de Saulo, estaba en Tarso, y cuando ya Pablo era un adolescente, que Pablo nació para el año 10 después de Cristo, Cristo nació para el año 1 o 2 después de Cristo. Así que Cristo era mayor que Pablo en ese momento. Pero Pablo no vivió para ver a Jesús como los 12 apóstoles. Pablo vino a ver a Jesús en el capítulo 9 de Hechos, cuando él iba camino a Damasco, ya teniendo más de 30 años de edad. Y Cristo se le apareció porque él estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Pero lo que le quiero decir es que Pablo, el papá de Saulo, en vez de dejar a Saulo estudiando en Tarso, que tenía 220,000 volúmenes en libros, él decidió que su hijo fuera a la escuela de Hillel. La escuela de Hillel estaba en Jerusalén. Y el papá de Saulo quería que su hijo se entrenara con los rabíes y los maestros de la escuela de Hillel en Jerusalén, que aprendiera más los idiomas que se enseñaban allá. Y ahí estaba Gamaliel, el gran profesor, que se menciona en los capítulos del libro de los Hechos, como un gran profesor. Pero Hillel, en ese tiempo, para el pueblo judío, era como un Harvard University, como la Universidad de Harvard, Yale, Columbia, una, como le llama, Ivy League, escuela de renombre. Y el papá de Saulo quiso que su hijo estudiara allá. Bien. Entonces, esa historia que le estoy presentando a ustedes, Pablo, pues, que se llamaba Saulo, cuando él se convierte al evangelio, que le llaman Pablo, porque los judíos por naturaleza tienen dos nombres, uno que identifica su nacionalidad hebrea y otro que identifica su conexión con el mundo gentil. Juan Marco, Cristo Jesús, Pedro, Cefa, Jacobo, Santiago. Cada uno de los judíos operaban con un nickname, como le llaman aquí en inglés, un sobrenombre. A nosotros no nos pusieron sobrenombre en los países de nosotros, nos ponían apodo. Y es bien interesante que los sobrenombres siempre venían de acuerdo al carácter que mostraba la persona en su desarrollo humano, desde su niñez, en su adolescencia. Entonces le ponían ese sobrenombre. Igualmente a nosotros, en los países de nosotros, cuando alguien se antojaba de ver una característica, nosotros nos ponían esos nombres a nosotros. Pero allá en Israel esos nombres eran oficiales. A Pedro, Jesús le dijo, tú eres Cefa, que significa piedra. Eso está en Mateo 16, 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Así que existía esa cultura de los sobrenombres. Juan Marcos y todos los demás discípulos tenían esos sobrenombres, y cada uno era identificado por su carácter, su actitud, su comportamiento, su idiosincrasia, su ideología, su desarrollo humano, que es interesante esta dinámica con el pueblo judío. Pero lo que quiero presentar aquí es que Pablo, ya cuando es un apóstol, un hombre de experiencia, de conocimiento teológico, estudiado
en el mejor seminario de aquel entonces, es el que Dios llama para ordenar la problemática de la ley y la gracia. Y Pablo es el que hace la distinción entre lo que presentaba la ley y lo que presentaba la gracia. Y cuando vemos la enseñanza del Evangelio, vemos que el apóstol que más se acercó, que más explicó, que más enseñó de la enseñanza del Evangelio fue el apóstol Pablo, más que todo. Estamos hablando de Pedro, de Juan, que estuvieron con Cristo 3 años y medio. Sin embargo, Pablo cuando viene al Evangelio es un doctor. Es un hombre que él dice en 2 de Corintios 11, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. ¿Okay? Y aquí en este particular, Pablo está defendiendo su ministerio contra los gnósticos que habían penetrado la iglesia de los Corintios y estaban denunciando y renegando el apostolado del apóstol Pablo. Y Pablo defendía eso hasta no poder en relación a su posición de apóstol de la iglesia de Jesucristo. Entonces, Pablo establece que Satanás se viste como ángel de luz y que dice se disfraza y que su ministro también se disfrazan como ministro de justicia. Que es bien interesante esta situación. Entonces yo le estoy enseñando a ustedes que nosotros tenemos que defender el Evangelio con lo que Pablo está presentando aquí. ¿Okay? Que entonces Pablo en el capítulo 10 de 2 Corintios dice, pues aunque el verso 3, 2 Corintios 10, 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. ¿Okay? No luchamos, no peleamos en la carne, aunque andamos en la carne. La psicología, cuando comenzó en el 1875, estableció que nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. La psicología verdadera cristiana. Y después, Sigmund Freud en 1895, cuando dejó de ser un neurólogo, le gustó tanto la psicología ya en Austria, que él estudió estudiar la psicología y dejar de estar atendiendo el sistema nervioso del cuerpo. Y él se convirtió en el padre del psicoanálisis. El psicoanálisis donde la persona se acuesta en un couch, el doctor está detrás de usted y usted habla y él no le dice muchas cosas o ella, y entonces después se termina la sesión en 45 minutos, usted paga $500 y nos vemos en la próxima sesión. Y él fue tan experto que él entonces lo llamaron el padre del psicoanálisis, así Sigmund Freud, allí en Austria. Y estos procedimientos descubrieron en ese tiempo que nosotros teníamos un consciente, que es la parte consciente que nos deja saber que estamos en existencia. Tenemos un preconsciente, que es el que está entre el medio del consciente y el inconsciente. Así que tenemos el consciente, que es la parte existencial de nosotros, el preconsciente,
que es el mediador entre el consciente y el inconsciente. Entonces está el inconsciente es el más profundo, es el que guarda y reprime todos los traumas que nosotros no podemos tratar con. Aquí está hablando ahora el psicólogo, licenciado del estado de Nueva York. El inconsciente es esa parte que está en nuestro ser interior, que es como el invisible en nosotros. Entonces también se ha descubierto que el consciente de nosotros cuando nacemos y vamos creciendo se forma a la edad de 15 meses, 1 año y medio casi. A la edad del año y medio, usted ve el niño y la niña que descubre su consciente, que comienza a aprender la televisión, a apagar la televisión, porque eso es algo nuevo para ellos. Aprender la radio, a crear sonido, a ver la alfombra que es roja y de repente coge un galón de leche y la pone blanca. Y comienza el niño a correr y a brincar y a saltar porque está en conexión con su consciente. Usted dice, pero ¿cómo se ha descubierto eso? Pues estos doctores años atrás hacían su doctorado y sus tesis doctorales en guardería de niños recién nacidos. Entonces ellos duraban años mirando el comportamiento, la actitud, la conducta del desarrollo de ese niño y esa niña. Entonces ellos hicieron tesis doctorales y se ganaron su doctorado creando esa teoría de que el consciente de nosotros se forma a la edad de 1 año y medio. Sin embargo, el inconsciente del ser humano, ellos descubrieron que se forma a la edad de 2 años y medio. Que a los 2 años y medio nosotros se forma el inconsciente, que es la parte invisible que está aquí en nuestra cabeza. El único problema que existe es que aunque el niño ya está desarrollándose en su consciente, tocando base con todo lo que está alrededor de él y de ella, y después a los 2 años y medio su inconsciente se forma, eso no quiere decir que el niño o la niña tiene los datos informativos para entender toda la experiencia que va a comenzar a tener con el mundo visible y con el mundo invisible. Entonces, cuando ocurren los abusos sexuales, los incestos, todo ese abuso de violencia doméstica dentro de la casa, como el niño y la niña no saben cómo tratar con esa situación, lo que hace es que lo guarda, yo le llamo en el almacén del inconsciente, warehouse, lo guarda aquí en ese closet del inconsciente. Esa experiencia se queda guardada ahí en ese niño y esa niña. Pero el niño va creciendo, se va desarrollando en tamaño, estudiando, va conociendo, con un trauma guardado en el inconsciente. Estoy explicando esto en palabras que usted puede entender. Cuando el niño entra a los 7, 8, 9, 10, 11, ya a los 11 años el niño entra en su adolescencia. La adolescencia del niño es de 11 a 18 años. En ese periodo de tiempo es donde comienzan a surgir los recuerdos de la experiencia guardada como trauma de esos abusos verbales, físicos y sexuales. Porque ellos comienzan a desarrollar pasiones y deseos. Y comienzan a interesarse por las niñas, por los niños. Pero entonces cuando hay contacto, cuando fueron situaciones de abuso sexual, cuando hay contacto con, si es una niña,
lo que hace es que el inconsciente se activa. Y cuando el inconsciente se activa, la parte consciente, que es el físico, reacciona. Ahora, la mayoría de las veces, las reacciones que tiene esa niña, ella no está consciente del trauma de lo que guardó en su inconsciente en su edad temprana. Pero entonces cuando tiene contacto con un joven o una jovencita, lo que hace es que se activa esa experiencia y el niño o la niña comienza a reaccionar sin saber por qué está reaccionando, porque el trauma es tan profundo, es tan escondido en el inconsciente, que lo que hace entonces, lo que se ha descubierto en psicología es que entonces el niño o la niña comienza a proyectar y a transferir la crisis que él y ella tiene con alguien que no tiene la culpa. ¿Estamos entendiendo? Así que le estamos dando una terapia de grupo a cada uno de ustedes para que no tengan que gastar tanto dinero con los psiquiatras y los psicólogos. Aquí su maestro le está enseñando, porque tenemos dominio de la teología y de la psicología, que son las dos materias más poderosas que hay en el mundo. Porque la psicología estudia los sentimientos y emociones del alma, la teología estudia a Dios y todas las cosas espirituales. Y tenemos un doctorado en cada una de ellas a nivel profesional acreditado, que gasté mucho dinero para adquirir esos dos doctorados, y licencia del Estado de Nueva York. Le digo eso como Pablo, que él en un momento dado presentó su creencia a esos gnósticos que estaban desafiando su apostolado, de que lo tenemos hoy en día continuamente. Gente que no están de acuerdo conmigo, pues van a querer desafiarme y dilatarme y decir que uno no sabe, que aquí y allá, pues. Pero yo le estoy diciendo. Toda mi vida le he pasado aquí en Nueva York y he estudiado todo aquí, donde las universidades y las clínicas son acreditadas por el Estado de Nueva York. Ok. Entonces, la cosa es que llega el momento donde esa niña se quiere casar y ese niño se quiere casar. Porque también hay niños que han sido abusados por mujeres y por hombres. Igualmente las niñas por igual. Como el inconsciente guarda todo y que el niño, mientras va creciendo, la niña no tiene los datos informativos para poner esa cosa en orden. Ahí es donde la persona necesita sentarse con una persona como yo o alguien profesional que le pueda traer la luz todos esos traumas que le han oprimido todo ese tiempo. Y muchas veces todas esas personas que han tenido continuos divorcios y separaciones tiene que ver con todo esto, porque tenemos un mundo que está en continuos divorcios y separaciones, porque la gente anda huyendo, buscando un placer, un gusto, una satisfacción, sin tocar base con la verdadera situación que tienen en sus vidas de su edad temprana. Entonces nosotros los religiosos usamos 2 Corintios 5, 17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas comenzaron. Fantástico, glorioso. Yo creo ese verso. ¿Sí? Pero si usted está convertida al Señor, llena del Espíritu Santo y todo, y todavía usted está reaccionando, pues esa parte no está sana todavía. Esa cosa vieja no ha pasado todavía. ¿Ve? Si se ha divorciado dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, esas cosas no han pasado todavía. Y quiero decirle que puede venir tanto de la mujer como puede venir del hombre por igual. Es que no es necesariamente la mujer, solamente el hombre también. Y que yo he tenido pacientes que han sido abusados en su edad temprana y llega un momento donde ellos no quieren tener contacto marital con su esposa. Y han venido a buscar ayuda y nosotros hemos descubierto la causa del por qué la persona no quiere hacer eso. Por eso yo escribí este libro muy importante
que muchos me lo compran, pero usted lo debe tener. Reacciones que impiden relaciones y producen confusiones. Aquí yo explico lo que yo estoy hablando, pero de una forma más profunda aún todavía. Porque en este libro, que tiene, ¿cuántas páginas tiene el libro? 250 páginas tiene este libro, donde yo presento que todas las reacciones que nosotros tenemos vienen de una situación secundaria por causa de algo primario que ocurrió, y que entonces en un proceso como este vamos a investigar cuándo fue que ocurrió lo que ocurrió en la vida suya. Usted puede ayunar y orar y durar 40 días, 40 noches orando y ayunando, fantástico. Se va a conectar con el mundo espiritual, se va a llenar de poder y todo. Pero usted no va a vivir así todo el tiempo. Va a tener que interaccionar con su familia, si es casado, con sus hijos, con todo. ¿Ve? Y ahí es donde nosotros vemos lo que Pablo enseña. El enemigo que se disfraza como ángel de luz, los ministros y apóstoles y fraudulentos que se disfrazan como ángel de luz. ¿Ve? O sea, para que presentan una vida que ellos saben que no están viviendo una, y que muchas veces estas personas están tan llenos de tanto trauma que viven presentando esa vida completamente equivocada. Entonces, nosotros tenemos toda una vida para estar en contacto con nosotros mismos, lo menos que hacemos. Que nosotros queremos conocer a todo el mundo, tratar con todo el mundo y no tratar con la situación que nosotros hemos tenido. Un niño que fue abusado sexualmente va a tener problemas si se casa con su esposa o se casa con su esposo. Todos los abusos sexuales en la edad temprana automáticamente van a afectar a la persona. Y por eso es que tenemos este mundo trastornado, porque entonces el mundo religioso ha trastornado más a la gente, presentándole una vida que no es. Porque Salomón dijo varias veces que no hay hombre que no peque en esta tierra. Por favor, Salomón fue el hombre más sabio de la época, 3000 años atrás. Él fue un gran pecador y todo, pero él hizo esa declaración. Pablo la hizo también, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Después en el capítulo 3 habla y dice, no hay justo ni uno, no hay quien haga el bien. Todos nos descarriamos. ¿Ve? Y cuando Pablo habla de pecadores, dice, yo soy el primer pecador, Pablo, que fue al tercer cielo, el hombre que escribió una cuarta parte del Nuevo Testamento. ¿Y quién se compara a Pablo aquí hoy en día? ¿Quién ha hecho lo que Pablo hizo mientras estaba en vida en el primer siglo? Sin embargo, Pablo fue tan codescendiente con toda la realidad humana que aún en el seminario que yo estudié en New York Theological Seminar, los profesores que tienen una mente bastante liberal decían que Pablo estaba fuera de nuestros tiempos con la enseñanza apostólica de él y la explicación del Evangelio de Jesucristo. Ellos dicen que él estaba fuera de nuestros tiempos enseñando las cosas. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a ustedes con todo esto? Pablo establece en 2 Corintios 10 que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces él establece que las almas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, si no son carnales, ¿qué son? Él dice, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Es en el verso 5. En el verso 4. En el verso 5, entonces Pablo presenta
esas armas que no son carnales, que son espirituales, es para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí está. Veo. Lo que menos quiere la gente es conocimiento, pero sí quieren poder, quieren unción, quieren avivamiento. ¿Cómo usted va a sostener una unción, un avivamiento sin el conocimiento de la palabra de Dios? Imposible. Que tarde o temprano el enemigo de nuestras almas lo va a engañar con un argumento que usted se va a quedar debilitado. Por eso es que Pablo a los romanos le escribió Romanos capítulo 12, el verso 2. No conforméis a este aeón, a este siglo, a esta idiosincrasia, a esta ideología, a esta cultura, a esta política, a este sistema de gobierno, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios perfecta y agradable para vosotros. Así que hay un conocimiento que nosotros necesitamos tener para mantener todo lo demás de la promesa de Dios. Si se han registrado más de 3.472 promesas de Génesis Apocalipsis, o han descubierto miles más, las que sean, no pueden sostenerse sin el conocimiento, no solamente de la promesa, sino de Dios. Vea. Porque en Santiago dice, no recibí porque pedí mal. Entonces yo voy a pedir. En Juan 15, todo lo que pidiere en mi nombre, si mi palabra está en vosotros, será dado. Todos son promesas. Pero esas promesas son condicionales. No es que usted abre la boca y se la van a llenar. No, todo eso es condicional. Y está acondicionada a la posición de justicia que usted tiene o de injusticia que usted tiene con su prójimo. Porque si yo estoy mal con mi prójimo, yo no voy a clamar, me van a dar hasta que yo no repare mi relación, que eso lo dice en Mateo capítulo 5, versos 23, 24, ¿no? Si vas a ofrecer ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano está ofendido, deja la ofrenda y reconcíliate, entonces trae tu ofrenda de nuevo. Así que va. Bien. Entonces muchas veces no leemos ninguno de esos textos bíblicos que están en contra de nuestra conducta, actitud y comportamiento con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Pero es que el mundo religioso muchas veces crea gente hipócrita. Personas que tienen trauma, que tienen situaciones en su vida que tienen que tratar de entender y conocer. Bien. Lo que más nos acusamos, nos juzgamos, nos señalamos, no es Dios ni Satanás, somos nosotros mismos. Y en este libro que yo escribí, que yo presento, Movimiento y Concepto, esa fue la tesis doctoral del Seminario Teológico de Nueva York, pero lo hice en libro. En este libro yo presento que a Israel le gustaba matar a toda la gente que pecaba. El número 3223 establece que si nosotros no obedecemos la ley de Dios, nuestros pecados nos alcanzarán. En Deuteronomio 24:16 dice que el alma que peque esa morirá. En Ezequiel 18:4 y el verso 20, el alma que peca morirá. El padre no pagará por el pecado del hijo, ni el hijo por el pecado del padre. El alma que peca se muere. En Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces hay una palabra escrita, y como dice Isaías 55:11, que mi palabra no vuelve atrás vacía, eso se va a cumplir. Entonces, si
Si las mismas palabras que son espíritu, como dice Hebreos 4:12, que la palabra es como una espada de dos filos que penetra y rompe y parte, y el espíritu lo tuesta, nos discierne los pensamientos, dice el verso 13. ¿Ve? Entonces, esa misma palabra es la que nos alcanza a nosotros los seres humanos porque ya está dicha, ya está escrita y no vuelve atrás vacía. Como dice el número 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Pues, sí que hay que conocer la palabra para que nosotros tengamos una capacidad de madurez en nuestra vida y relación con Dios y con nuestro prójimo. Pues en este libro yo presento que Israel, cuando veía a los pecadores, especialmente los sacerdotes, los escribas, los intérpretes, lo mataban. ¿Por qué lo mataban? Porque ese pecador representaba todos los pecados ocultos que ellos estaban haciendo. Y si lo dejaban vivo, entonces ese pecador le iba a descubrir los pecados que ellos estaban haciendo ocultos. Lee el capítulo 23 de Mateo para que usted vea cómo Cristo lo confronta a toda esa jerarquía sacerdotal, religiosa de su época. Muy duro. Bien. Que nosotros, como gente salvada por la gracia de Dios, tenemos que mantener esa gracia hacia nosotros y hacia nuestro prójimo cuando nos ofende y cuando comete un error. No sacar el machete y la espada y acabar de matar a esa persona que está caída. ¿Qué mucho tenemos que aprender nosotros? Así que, en vez de estar llenándonos de unción y de poder, vamos a llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Y para que eso ocurra, hay que leerla. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué hace la fe? Hebreos 11:1, pues la fe es la certeza de la condición de lo que se espera. La fe crea certeza, convicción, seguridad. Y después el verso 6 de Hebreos 11 dice, el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, ¿cómo yo voy a creer en Dios si no he leído la palabra de Dios, si no he estudiado la palabra de Dios? Si lo que quiero es brincar y saltar y correr y hablar en una lengua que nadie entiende. Cuando eso se corrige en 1 Corintios 14, de hablar en otras lenguas, y si no hay intérprete, calle. Lea bien el capítulo 14, que es una corrección para nosotros los pentecostales carismáticos. Porque si viene una persona que no entiende nada y todo el mundo está hablando lengua, ¿qué mensaje se le está dando a esa persona? No estamos leyendo, no estamos entendiendo lo que Pablo quiso enseñar con esos dones. Y él decía, yo hablo lengua más que todo. Pero cuando veo un indocto, una persona en conversa, prefiero hablar 2 lenguas y 100,000 lenguas en el lenguaje de la persona para que escuche la predicación del evangelio. ¿Cómo usted cree que el fin va a venir? Como dice Mateo 24:14, que cuando se predique este evangelio a toda criatura, entonces vendrá el fin. Usted no puede hablar en un lenguaje que no se conoce para que el fin venga, porque eso no va a ocurrir. El fin va a venir cuando todo el mundo tenga un conocimiento de lo que es el evangelio, para que no tengan excusa cuando se manifiesta el trono blanco allá en el capítulo 20, versos 11 al 15 de Apocalipsis. Entonces, el conocimiento lo que va a hacer es que va a derribar todos esos argumentos y todo ese orgullo y altivez de la gente que hablan en contra de Dios y del conocimiento de Dios. Y que ese conocimiento va a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué lindo. Bien. Porque ese mismo conocimiento nos va a ayudar a vivir una vida de consagración, de dedicación, de devoción, de entrega. Y cuando veamos al prójimo, vamos a vernos a nosotros mismos.
No vamos a ver a un hombre débil, una mujer flaca, una mujer pecadora. No, yo me voy a ver en él, en ella también. Y eso va a producir compasión, misericordia, bondad, benignidad por la necesidad que tiene esa persona en un momento dado. Y entonces cuando nosotros estamos en autoridad, ahí es que tenemos que tener mucho cuidado, más que todo. Y cuando las personas están en autoridad, ellos creen que son los mayimbe, que son los indios mayores, que son No, hermano, te está en la medida también. ¿Ven? Que no ocurra como le ocurrió a Belsasar con la escritura de Mene, Mene, Tekel, Uparsin, pesado fuiste y fuiste encontrado culpable. Cuando Daniel está profeta allá en Israel y gobernador allá en Babilonia. Pero el año 2600 atrás. Entonces, el conocimiento que nosotros recibimos en contra del ángel que se viste de luz o se disfraza de luz, es un conocimiento claro de Dios en nuestras vidas. Y que ese conocimiento, como dice 1 Corintios 12, es un discernimiento de espíritu. Que cuando estos apóstoles fraudulentos comiencen a hablar, ese mismo espíritu de discernimiento que hay en usted y en mí va a discernir la falsedad que hay en ellos y en ella. Porque a Satanás le gustan los brincos, los saltos, le gusta los supuestos avivamientos que se arman en tantos lugares. Que una cosa es usted brincar, gozarse con un coro, con un cántico, pero eso no quiere decir que eso es del espíritu. Eso es la carne que se está moviendo. La cosa del espíritu son armas que no son carnales, que no tienen que ver nada con el cuerpo. Es con un conocimiento puro, sano de la escritura, de Dios, que usted lo va a usar. Que cuando vengan esas fuerzas del mal, usted va a citar Lucas 10:19. Os doy potestad, autoridad, jurisdicción territorial contra toda fuerza del mal, escorpiones y todo lo que quiere hacerle mal, y nada os dañará. Que usted cite esa palabra y comprometa a Dios con la boca que dijo esa palabra. Que usted cite esa palabra de Romanos 16:20. Y en breve el Dios de paz aplastará a Satán debajo de la planta de vuestros pies. Esa es la crisis que tiene Satanás y los demonios con nosotros los seres humanos. Que él fue un ángel de luz, el sello de la perfección, el hijo de la mañana, Morning Star, el que fue lleno de esplendor, de hermosura, de sabiduría, y por querer ser como Dios fue lanzado a la tierra. Y como dice el Salmo 8, fuimos hechos menor que los ángeles, pero Dios nos coronó de gloria. Y que Dios puso en Génesis 1:26 su imagen y semejanza en nosotros, la cual eso no está en la jerarquía angelical en ninguno de ellos. Y que hoy en día el apóstol Pablo nos escribe a nosotros en Romanos 16:20, y en breve el Dios de paz aplastará a Satanás. No está hablando de Belcebú, ni está hablando de ningún potestad, ni principado, ni gobernador, como dice Efesios 6:12, no, está hablando del mismo jefe. Lo aplastarán debajo de la planta de nuestros pies. ¿Ya sabe lo humillante que es eso? ¿Bien? Y Pedro también nos habla. Primera de Pedro, capítulo 5:8. Se sobrevivirá porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Afirmando lo que dijo Juan 10:10,
que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Pedro está hablando que él anda buscando a quien devorar. Y después dice, a la cual resistid. ¿Ve? Si resistimos, viene el pronto auxilio, el socorro del cielo, para contrarrestar esa fuerza del mal que viene contra nuestras vidas. Ahora, usted va a decir eso que yo estoy diciendo cuando tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que la pastoral en más de las 40 millones de iglesias en el mundo van a tener que comenzar a enseñar la palabra de Dios. Y estar buscando de hacerse viral con un mensaje elocuente y poderoso cuando eso no va a llenar los requisitos del conocimiento de las armas que no son carnales que nosotros hemos recibido del cielo. Pablo fue un maestro, donde quiera que estaba ese hombre. Cuando Pablo hablaba, todo el mundo tenía que traer su desayuno, su almuerzo y su cena. Eso eran enseñanzas de largometraje. Era tal que hubo un joven llamado Tiquito que estaba en un piso alto y se cayó porque se durmió. Y se murió y Pablo tuvo que ir a orar por él y resucitarlo porque se iba a meter en un lío grande con la ley. Dios lo resucitó. Pero cuando Pablo iba a las iglesias, eso era días y años que él estaba enseñando y educando, llenando a la iglesia del conocimiento de la palabra de Dios. Ve. Entonces está bien que usted quiera un avivamiento, pero y usted sabe por qué usted quiere avivamiento. Cuando usted tiene una situación en su vida que usted tiene que resolver. No se vaya a escapar con poderes sobrenaturales y cosas, no. Escápese con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque en el día malo eso es lo que lo va a ayudar. Lee el Salmo 119, léalo. Salmo 118 que habla de la importancia de la palabra de Dios y del conocimiento de esa palabra. ¿Ve? Todos los movimientos que han surgido en el mundo, léalo. Han venido por un tiempo y se han desaparecido. Y muchas veces han creado sectas religiosas, han creado división en las congregaciones, porque todo el mundo comienza a decir cosas y a hablar cosas y a profetizar cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Lea, estudie. No se deje llevar del montón. Eso es lo que hay. No, eso no es lo que hay. Y entonces cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y la estudiamos, nosotros vamos a estar bien. Vamos a estar firmes. Vamos a estar concretos, solidizados en esa palabra. Y nada nos hará daño. Aparentemente parecen daño, pero leemos Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien, y todos los que son llamados conforme al propósito de Dios, porque ¿quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién? Espada, cuchillo, persecución, desnudez, hambre, nada. Alto, bajo, ángeles, potestad, nada. Nada. Pero eso es cuando conocemos la palabra de Dios. Bien. Así que yo veo muchas iglesias que bailan y brincan y saltan, porque están en ese momento de alegría, gloria a Dios, pero usted no me diga así que es una cosa espiritual. Hay mucha gente que fueron bailarines antes de venir a Cristo y cuando van a la iglesia quieren seguir bailando y quieren que todo el mundo haga lo mismo que ellos hacen. No. Cada uno tiene su carácter, tiene su forma de ser y usted tiene que respetar eso. Y hay gente que bailan hasta los anuncios en la congregación, que tienen ese espíritu de hacer eso, pero todo el mundo no es igual. Entonces lo hace, gloria a Dios, pero no condena a la otra persona que no lo hacen. Hay gente que para eso hay diferentes caracteres, conducta, comportamiento, que tienen que ver precisamente con el desarrollo humano.
Hay personas que son grandes, que no confían en nadie porque fueron violados en su edad temprana. Y eso les quita la confianza en la gente que se acercan a ellos. Todo eso es normal. Pero esas personas necesitan sanarse. El problema es cuando esa gente enferma entra en el liderazgo. Ay. Cuando tienen que estar en reuniones que tienen que ver con el reino de los cielos y esas personas están quebrantadas inconscientemente con traumas, ¿qué usted cree que va a suceder en esas reuniones? Yo he sido el líder ejecutivo de mi concilio por muchos años. Ya hemos dejado todo para enseñar. Y he estado en reuniones que inmediatamente que alguien ha hablado, he podido ver el causante de la crisis que hay en una congregación, en un lugar. Yo lo he podido confrontar. Usted debe de irse para otro sitio y dejar a este pastor y a esta pastora que estén ministrando aquí, porque usted va a ser una piedra de tropiezo. No se lo he dicho así, se lo digo a ustedes, pero se lo he dicho en otra palabra para que la persona entienda que debe de irse a otro lugar donde tenga el nivel de él o de ella. Porque todos los pastores tienen que estar quietos y tranquilos para predicar el evangelio y la pastora también. Entonces, cuando la Biblia habla de que los misioneros, los evangelistas, los predicadores, los pastores y los maestros fueron llamados, y el verso 12 de Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, en que toda la iglesia que tienen pastores y líderes deben de estar instruyendo a los miembros para que ellos hagan lo mismo que los pastores y los líderes hacen. Y así sean discípulos y cumplan con el llamado de Dios en la vida de cada uno de ellos. Es el orden. Pero tenemos un montón de gente que no hacen y son criticones con lo que hacen. Pero ellos no hacen. Entonces, si usted no quiere hacer, usted no puede hablar. Haga silencio. Porque cuando usted haga, usted va a dejar de hablar porque va a ver que usted va a cometer errores también. Y cuando usted es una persona al frente hablando, diciendo, actuando, usted va a ver todos los errores que ella o él hace. Porque usted está sentado, usted no está haciendo nada. ¿Ve? Pero cuando usted le toque, usted va a ver los errores que usted va a cometer también. Así que uno hace silencio. Tenemos que ayudarnos como iglesia. Tenemos que compartir como iglesia todas las cosas que dice la Biblia, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor. ¿Ve? Como dice en Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando, y cuando habla de soltar y levantar el ánimo unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:16, 17. No es para agradar al pastor y la pastora y el oficial y un hermanito que está ahí. No, si se va a cantar es para el Señor, no es para ningún hombre ni ninguna mujer. Se debe hacer algo para el Señor, para agradar al Señor, para contentar el corazón del cielo allá, y para que usted reciba bendición. Pero nosotros tenemos unos traumas y unas crisis que más luego vamos a seguir hablando de estas cosas para yo ayudar a cada uno de ustedes, que no estamos sanos, pero lo proyectamos con nuestras relaciones interpersonales con las demás personas. Lo proyectamos, consciente o inconscientemente. El peor es cuando se proyecta conscientemente, que ya se cumple lo que dice en Santiago, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y cuando una persona sabe hacer lo bueno y no lo hace, esa persona está consciente que lo que está haciendo está mal. Entonces esa persona entra en un estado de pecado.
Y siempre hablamos del pecado de adulterio, la fornicación, la droga, y que siempre hablamos de toda esa clase de pecado. Pero hay unos pecados de omisión que Santiago presenta que no se mencionan ni se hablan, que son peores que los otros. Y más cuando la persona lo hace con conciencia. Cuando soy inconsciente es más pasable porque hay un trauma que tiene esa persona que hace que esa persona actúe así, hable así, se manifieste así, que no sabe que eso viene de algo que le ha interrumpido toda su vida. Cuando una persona viene donde mí como terapeuta, yo descubro todo eso en menos de tiempo y comenzamos a tocar base con, especialmente si es un papá que tiene problemas con los hijos, si es una mamá que tiene problemas con los hijos, y si esa mamá tuvo problemas con su papá también, si ese hombre tuvo problemas con su mamá y su papá también, y muchas veces lo que hacen es que proyecta uno la situación de uno a los hijos de nosotros, y por eso es que el mal no se va a acabar en esta tierra. Eso va a seguir por generaciones. Y no estoy hablando de maldiciones generacionales, estoy hablando que va a seguir por generaciones ese mismo mal, porque alguien se tiene que parar para parar ese mal en la familia. Bendice a Carlos Acosta. Bendiciones. Aquí estamos. Pues terminamos esta programación este día. El sábado estaremos por ahí cada 2 días. Estamos haciendo esta programación por The Good Samaritan Center Monastery Church. Tenemos un canal de YouTube. Lo otro programa que usted no ha visto, te mándelo a buscar. YouTube, ponga Reverendo Dr. Nicanor González, YouTube, y apúntese, inscríbase en ese canal y así va a ver lo otro. Hasta por televisión te puede poner ese canal para que oigan esta conferencia personas que usted quiera usarme como un maestro. Recuerde que yo soy maestro de seminario, de colegio, de instituto. Hemos pasado por todos esos lugares. Ahorita ya nos sentamos para enseñarle a más de 40 millones de iglesias en el mundo y más de 37 millones de denominaciones, movimientos y concilios que hay en el mundo también. Y dice, tantas, y es que donde quiera hay tanta gente que se separan y crean un movimiento, crean esto, y se registran con los gobiernos y lo reconocen. Me puede escribir a nicanor55@gmail.com, ese es mi correo electrónico, nicanor55@gmail.com. Si quiere que yo le mande el menú de todos los libros que tengo escritos, son 11. Y este libro usted lo puede mandar a buscar en Amazon. ¿Okay? Usted busca este libro en Amazon. Este está en inglés y está en español. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Este está en Amazon. Mándelo a buscar, que estamos haciendo algún dinerito con este libro para entonces mandar a los otros 10 libros que tengo aquí. Hay otro libro aquí de 427 páginas. Somos la obra maestra de Dios, que se va para Amazon y también va a estar en inglés. Pero esto usted lo manda a buscar, se lo mandan en 2 o 3 días. Hardcover, softcover, y cuesta menos si lo compra por allá. Yo he mandado a buscar algunos que los tengo aquí en casa, pero lo mando a buscar. Si no, me puede llamar al 646-755-1290. 646-755-1290. Tengo presbíteros, tengo pastores que me están preguntando si estoy saliendo. Estoy saliendo, no tanto como antes, pero estoy tomando alguna cita para dar conferencias de matrimonio, para predicar. Hoy en día puedo salir los domingos, porque antes yo no salía ni un domingo de mi congregación por 44 años. Estuve ahí ministrando todos los domingos a mi congregación. Pero hoy en día tengo esa libertad de estar retirado de la obra pastoral y puedo salir y llevar mis libros y llevar mis conferencias y así estar con ustedes en el momento que quieran tenerme. 646-755-1290. Bendiciones. Nos veremos en 2 días. Salud.